Considera que x es una variable aleatoria, ya sea discreta o continua. Si es discreta, bautizamos f minúscula a su función de probabilidad o cuantía. Si la variable es continua, entonces f minúscula es su función de densidad de probabilidad. Bueno, pues considera además que k es un número natural y que c es un punto dado de la recta real. Pues bien, fíjate, no puede ser más sencillo. El momento de orden k de la variable x respecto al punto c es, ¿qué es? Es la esperanza matemática de la potencia késima de x menos c. Por tanto, si la variable es discreta, estamos hablando de esta suma. Si es continua la variable, estamos hablando de esta integral. Fíjate, en este caso, la masa puntual f de x que hay en el punto x, esa masa puntual, la ponderamos con la potencia késima del número x menos c. Y entiende que el número x menos c viene a expresar la posición de la masa f de x que hay en el punto x, posición de esa masa respecto al punto c. Si x menos c es positivo, la masa está a la derecha de c. Si x menos c es negativo, la masa está a la izquierda de c. Esto para la masa que hay en el punto x. Sumamos para todas las masas puntuales que forman la distribución de probabilidad de la variable x en caso de ser discreta. Para el caso continuo, fíjate, f de x por diferencial de x es la masa de probabilidad que hay en el intervalo de extremos x más diferencial de x, y esa masa la ponderamos por la potencia késima del número x menos c, que expresa la posición de esa masa respecto al punto c, integrando para la infinidad no numerable de intervalos como el de extremos x y x más diferencial de x, infinidad no numerable de intervalos que forman la recta real. Hay casos particulares de esta historia que tienen nombre propio. Considera que c es el punto cero. En ese caso, fíjate, la imagen de x según g es la potencia késima de x. Bueno, pues si c es cero, se dice momento de orden k de la variable x respecto al origen. Se denota a sub k. En consecuencia, fíjate, si la variable es discreta, estamos hablando de esta suma. Si la variable es continua, estamos hablando de esta integral. La masa f de x que hay en el punto x la ponderamos por la potencia késima del número x, que expresa la posición de esa masa respecto al origen. En este caso, la masa f de x por diferencial de x que hay en el intervalo de extremos x y x más diferencial de x, la ponderamos por la potencia késima del número x, que expresa la posición de esa masa respecto al origen. Integramos en toda la recta real y sumamos para todas las masas puntuales en el caso de que la variable sea discreta. Más cosas, fíjate ahora. Considera que c es 0 y k es 1. En ese caso, la imagen de x según g es x. Bueno, pues en este caso decimos esperanza matemática o valor esperado o media de la variable x. Se denota indistintamente a sub 1 o así, o también con la letra griega mu minúscula. Fíjate, en el caso de que la variable sea discreta, estamos hablando de esta suma. En caso de que sea continua, estamos hablando de esta integral.
En este caso, la masa puntual f de x que hay en el punto x la ponderamos con la primera potencia de x, primera potencia del número que expresa la posición de esta masa respecto al origen, y sumamos para todas las masas puntuales. En este caso, la masa f de x por diferencial de x que hay en el intervalo de extremos x y x más diferencial de x la ponderamos con la primera potencia del número x que expresa la posición de esta masa respecto al origen, integrando en toda la recta real. Veamos otro caso particular de esto. Considera que el punto C es precisamente la media aritmética o valor esperado o esperanza matemática de la variable x. Eso significa que la imagen de x según g es la potencia késima de x menos mu. Bueno, pues en este caso estamos ante el momento de orden k de la variable x respecto de su media mu. Se denota m sub k. Fíjate, si la variable es discreta, estamos hablando de esta suma. Si es continua, estamos hablando de esta integral. En este caso, la masa puntual f de x que hay en el punto x la ponderamos con la potencia késima del número x menos mu que expresa la posición de esta masa respecto del punto mu. En este caso, bueno, naturalmente, tras esta ponderación sumamos para todas las masas puntuales. En este caso, la masa f de x por diferencial de x que hay en el intervalo de extremos x, x más diferencial de x, esta masa la ponderamos con la potencia késima del número x menos mu que expresa la posición de esta masa respecto del punto mu e integramos en toda la recta real. Otro caso particular. Considera que C, el punto C, es la media aritmética, C es la media o valor esperado o esperanza matemática de la variable x y que k es 2. Es decir, estamos estableciendo que la imagen de x según g es la segunda potencia de x menos mu. En este caso estamos ante la varianza de x. Se denota m sub 2, también se denota así varianza de x o también así sigma cuadrado o sigma 2. Sigma es esta letra griega sigma minúscula. De la raíz cuadrada de la varianza se dice desviación típica. Se denota con la letra griega sigma minúscula y debe entenderse que la desviación típica se expresa en las mismas unidades que la variable x. Por ejemplo, si x expresa en horas, x expresa el tiempo que dura una tarta a la puerta de un colegio, la desviación típica se expresa en horas. Si x expresa en kilos el peso de un tipo de piezas, la desviación típica de x se expresa en kilos.